Aquí, Radio Agencia de Noticias Califuga, en su programa número 28, correspondiente al día 28 de marzo de 2013. Quien les habla, Marcos Guío, les comunica que retomamos nuestras audiciones luego de una obligada pausa de 2 semanas. Bueno, en un caso fue por un problema técnico que no pudimos resolver en su momento. Somos un grupo de personas que actúa con una precariedad de medios, desde ya que no nos financia absolutamente nadie. Somos personas que actúan vocacionalmente y muchas veces tenemos incluso compromisos familiares que atender, por los cuales no podemos siempre estar junto con nuestros oyentes tal como quisiéramos siempre y en todos los casos. Justamente hoy en día no contamos con la presencia de nuestro permanente colaborador, Madiel Afghani, quien también ha tenido que viajar y por lo tanto pide disculpas por no poder estar esta vez en el programa y promete acompañarnos en el programa siguiente. De paso comentamos también, porque no lo dijimos, que nuestro joven amigo Matías Benítez ha tenido que desertar, ya que siendo joven y nuevamente persona no remunerada por medio alguno del sistema, ha tenido que buscarse un trabajo y que justamente coincide con el horario en que nosotros propalamos estos programas. Bueno, así que una vez más, tal como aconteciera hace un tiempo, no sé si ustedes recordarán, que también me encontré solo repentinamente, ya que ni Matías ni Madí me pudieron acompañar, y fue también en una circunstancia de una pausa, de un viaje obligado. Así que, bueno, van a tener que escucharme a mí solo. Espero no aburrirlos demasiado a mis queridos oyentes, que tengo que reconocer con suma alegría que varios de ellos me han insistido en la necesidad de que continuáramos con estos programas, preocupados a fin de que esta pausa no se prolongara excesivamente. Y nosotros nos alienta sobremanera todo eso, porque sabemos, y no nos cabe ninguna duda al respecto, que somos el único medio alternativo que propala ciertas informaciones, ciertas opiniones que no se escuchan en general en los medios habituales del sistema. Somos realmente un ente minoritario desde todo punto de vista, y lo decimos con orgullo, con satisfacción, desde ya que nos gustaría que fueran más las personas que participaran de todo esto, pero a nosotros lo que nos alegra es que puedan haber personas que no se dejan aplastar por el sistema, devorar por esta gran vorágine que absolutamente todo lo absorbe, todo lo determina. Y en el día de hoy tenemos ciertos temas que están pendientes, a partir de lo que sucediera en las 2 semanas en las cuales nosotros no pudimos estar. El tema casi obligado es la cuestión relativa a la elección de este Papa argentino, el Papa Francisco, o Francisco I, como dicen algunos. Hay todo un debate si hay que llamarlo primero o simplemente Francisco. Y yo pienso que hay que llamarlo Francisco I, porque en todos los casos, al ser una nominación de carácter, digamos así, jerárquico, y en la medida que supone una cierta descendencia en cuanto a las funciones, es el primero que utiliza ese nombre. Pero es una cuestión totalmente secundaria. Lo que trataremos hoy justamente es de ver esta nominación de este Papa argentino, jesuita, por primera vez en la historia, un jesuita y un sudamericano. Alguien nos hizo notar que no es la primera vez que hay un Papa no europeo, pero sí, lo que podemos decir es que es la primera vez en al menos un milenio o más, porque está bien, los primeros papas, el primer papa Pedro puede haber sido oriental, pero esto sucedió hace 2000 años. Así que luego de largos periodos de papas europeos, tenemos finalmente uno que no lo es, o por lo menos no lo es de acuerdo a su nacimiento.
ya que Bergoglio es una persona de origen italiano, hijo de inmigrantes italianos, que podía perfectamente haber nacido en Italia. O sea, en cuanto a su etnia, acá los indoeuropeístas seguramente estarán pendientes de esto que estoy diciendo, es un indoeuropeo, es un europeo, nacido en la República Argentina, en territorio argentino. Pero son detalles estos, porque nosotros veremos exactamente la significación que tiene este nombramiento. El otro tema es el referido siempre a la problemática que a nosotros nos, digamos así, convoca prioritariamente, que es este fenómeno tan mantenido en silencio, tan mediatizado desde todo punto de vista, que es el de la guerra de civilizaciones. Esta guerra de civilizaciones que cada día que pasa abarca nuevos frentes, y cada día que pasa se hace cada vez más emocionante, apasionante, porque no es una guerra convencional esta, no es una guerra como las que hemos conocido siempre, guerras de naciones, guerras por intereses materiales, guerras que convocaban a países enteros contra otros países. Aquí, como hemos dicho varias veces, son países que combaten, pero no contra otros países, sino contra un ejército irregular, lo cual, bien sabemos, especialmente el señor Obama lo ha dicho y repetido hasta el cansancio, es ese fenómeno del terrorismo internacional. Es la primera vez en la historia que, no digamos un imperio, varios imperios, varias naciones combaten todas juntas contra un mismo enemigo. Este enemigo representa una concepción del mundo que no es la que ellos sostienen, sea Rusia, Norteamérica, Inglaterra, sostienen todos por igual una concepción materialista, economicista de la existencia, en donde la vida es lo prioritario. Aquí encontramos, en cambio, un universo de personas, este grupo denominado el terrorismo internacional, que se moviliza en función de valores religiosos, espirituales. Claro, muchas personas podrán decir, no son metafísicos propiamente. Y de alguna manera, la religión, concebida en función de lo esencial que es lo trascendente, es el modo como el hombre común vivencia y participa de esa realidad metafísica, que en algunos individuos, con mayores calificaciones intelectuales, pueden percibirla desde un punto de vista no fideísta, no irracional, sino desde un punto de vista intelectual. Pero esto es un tema más vasto, que nos llevaría a largos debates, pero que por supuesto en algún momento los tendremos. Y el otro punto, yo me salté, en realidad va a ser el segundo, es el comentario de un texto de este gran amigo nuestro, que no puede estar presente aquí por la distancia, está nada menos que a 1.600 kilómetros, poco más de 1.600 kilómetros de distancia en la ciudad de Bariloche, el doctor Julián Ramírez, antiguo militante del nacionalismo argentino, hoy uno de los principales exponentes del pensamiento eboliano en América, yo diría en el mundo entero, porque donde más se ha desarrollado el pensamiento eboliano, donde el pensamiento eboliano ha sostenido la ortodoxia más plena, ha sido justamente en América, en Sudamérica. Y Ramírez es uno de los ejemplos, de los exponentes de ese pensamiento eboliano que se ha desarrollado, como decíamos, principalmente en la Argentina y en Brasil. Él nos ha escrito un texto muy interesante que comentaremos, que es la economía concebida como opio de los pueblos, casi una parodia de lo que había dicho Marx al referirse a la religión como opio de los pueblos. De eso hablaremos. Pero vayamos a los primeros puntos. Pero antes de entrar al tema del Papa, que yo sé que muchos están pendientes de saber qué es lo que pensamos los ebolianos tradicionalistas respecto del Papa, yo quiero decir algo que quedó pendiente un poco del programa anterior respecto
de otro acontecimiento, porque cada acontecimiento va tapando otro, que ha sido la muerte de Chávez, y de lo cual hablamos ampliamente, pero quizás se nos puede haber escapado algo a partir de comentarios de amigos. Nosotros dijimos, y lo reiteramos, Chávez no era enemigo del sistema, de los norteamericanos, era el pseudo enemigo, era el enemigo, digamos así, entre comillas, útil, necesario, que precisaba el sistema. Porque el sistema se inventa sus enemigos. ¿Y por qué inventa enemigos el sistema? Porque obviamente Norteamérica sabe, y es consciente de ello, lo mismo que Israel, que no despierta simpatías en todo el mundo. Es más, son muchos los que tienen antipatías hacia los norteamericanos. También los hay que digamos así, admiran la sociedad norteamericana, la consideran como una sociedad arquetípica. Norteamérica suscita sentimientos, hay que reconocerlo, de admiración como de odio al mismo tiempo. Es una civilización Norteamérica, no es un país. Alguien lo dijo con mucha claridad. Yo me acuerdo hace años, estaba en la feria argentina del libro, habíamos puesto un stand por primera vez que presentamos los libros de Ébola, y justo nos tocó estar al lado del Instituto Norteamericano de Cultura, del stand, ¿no? Era cómico, ¿no? Porque teníamos muy poco que ver. Teníamos al lado el stand de las Madres de Plaza de Mayo, y el otro costado teníamos al stand de la Sociedad Norteamericana, del Instituto ICANA de Cultura Norteamericana, y había un señor muy simpático, muy agradable, que yo no puedo recordar en estos momentos el apellido, que me había dicho con mucha claridad, y yo rescato ese concepto. Dice, él lo decía con admiración, pero yo tengo que reconocer que tenía razón, aún desde un punto de vista mío, que soy alguien que rechaza abiertamente la sociedad norteamericana. A mí me pareció correcto lo que él me decía. Norteamérica no es una nación, es una civilización. Efectivamente, es la civilización norteamericana contra la cual nosotros estamos luchando. Y esa civilización despierta tantos sentimientos de amor como de odio. Eso es indudable. Entonces, Norteamérica es consciente de eso, porque no le vamos a negar inteligencia a la clase dirigente norteamericana y sionista, porque Israel es un poco, digamos así, el apéndice de todo esto, es el apéndice de esta civilización, o sea, interactúan los dos permanentemente, Norteamérica e Israel, como dos, digamos así, centros arquetípicos, ejes del poder. Ellos, de alguna manera, podemos decir que son socios y saben con mucha claridad, tienen mucha habilidad en percibir, que no son queridos por una gran parte de la opinión pública. Saben que hay dos opiniones públicas enfrentadas, las que los quieren y las que los detestan. Y entonces, ante cada uno de ellos tienen un mensaje. Al que me detesta, ¿qué me conviene hacer con el que me detesta? Bueno, que el que me detesta no me deteste tanto como para querer destruirme, o sea, pueda ser capaz de canalizar esa protesta hacia, digamos así, un fin que no sea destructivo de mis intereses, sino, dicho de otra forma, que desde un punto de vista verborrágico, desde un punto de vista retórico, esa protesta pueda ser muy contundente en contra de Norteamérica, pero en la práctica no. Bueno, eso era Chávez, y eso es Ahmadinejad, como decía muy bien Mahdi al-Afghani en el programa anterior. Tienen un discurso tremendamente antinorteamericano, tremendamente antisionista, pero en la práctica favorecen a esos intereses. En el caso de Chávez lo decíamos con claridad. Él le vendía petróleo a los norteamericanos, petróleo que era necesario e indispensable para que este país pudiera llevar adelante sus guerras esenciales de ocupación en contra de este famoso terrorismo internacional, la de Afganistán e Irak propiamente, que fueron financiadas o fueron subvencionadas, sostenidas por el petróleo que Chávez les vendió a los norteamericanos. Y entonces por eso podemos decir, sin ninguna duda, que Obama, cuando se le preguntó si lamentaba la muerte de Chávez, y sí, de alguna manera la lamentaba. En cambio no dijo que no lamentaba la muerte de Bin Laden, o sea, al contrario dijo que lo alegraba la muerte de Bin Laden.
Y Chávez y Bin Laden son esas dos formas de enemistades que puede recibir el poder norteamericano. Uno que lo quiere destruir. Bin Laden se planteó claramente la destrucción del sistema norteamericano en todo momento. O sea, toda la vida de Bin Laden y la muerte de Bin Laden tuvo que ver con esto, con esta lucha por destruir Norteamérica. Norteamérica como civilización, como me decía, no como nación. La civilización norteamericana era el gran Satán, que debía ser destruida. Y Bin Laden hizo todo lo posible para destruirlo. Chávez quiso destruir la civilización norteamericana. Él, en realidad, estaba más en contra de la nación norteamericana que en contra de la civilización norteamericana. Porque él, en el fondo, participaba de los mismos principios. ¿Y cuáles son los principios comunes? La economía es el destino. Cuando Chávez dice, ante la pregunta que se le formula, de por qué le vendía petróleo a los norteamericanos, y él le decía, y él contestó, y yo lo mencioné en el programa anterior, que una cosa era la política y otra la economía. No. O sea, una política que quiere destruir a la sociedad norteamericana pone todo al servicio de la destrucción, aún la economía. Entonces, esa idealización de lo económico, que es propio del mundo moderno, bueno, eso lo compartía el señor Chávez. Y yo me pregunto, ¿y Ahmadinejad también? Porque Ahmadinejad es un nacionalista, como Chávez, o sea, en contra de la nación norteamericana. Y entonces, en función de los intereses de su nación, Irán en este caso, bueno, él subordinó un montón de banderas revolucionarias en contra de la sociedad norteamericana, en la lucha en contra de la civilización norteamericana. Hacía notar muy bien Mahdi en el programa anterior. Ahmadinejad, de Irán, fue uno de, así como Chávez fue tan necesario en el surtimiento del petróleo para que Norteamérica y sus aliados pudiesen hacer esas guerras de ocupación, Ahmadinejad fue también necesario en el nuevo orden político que se constituyó en los países ocupados. Que todos esos gobernantes que surgieron, Karzai en Afganistán y Maliki en Irak, lo fueron por el aval del gobierno de Ahmadinejad. Y cosa curiosa, nos adelantamos un poco. Ustedes me dirán, ¿y el Papa cuándo? Bueno, ya llega lo del Papa, tengan paciencia. ¿Qué cosa curiosa? El gobierno de Maliki es aquel que está colaborando actualmente en el sostenimiento de la tiranía de Assad en Siria. Ah, ¿no era que los norteamericanos querían que Assad cayera? ¿Y no era que los norteamericanos pusieron al gobierno de Maliki y dijeron que luego de eso habían ganado la guerra? ¿En qué quedamos, señores? Estas son cosas fundamentales que nos demuestran la realidad que hay en la guerra de civilizaciones por debajo de los acontecimientos visibles. Bueno, y ahora sí el Papa. Señores, acá ha habido toda una serie de comentarios con respecto a la llegada de este nuevo Papa, que ha generado verdaderamente un estado de conmoción. Yo quiero referirme a toda una literatura pseudo-tradicionalista que insiste en decirnos que este Papa ha sido puesto por la masonería y el judaísmo y que era muy amigo de los masones y de los judíos, etcétera, etcétera. Bueno, yo les quiero decir que estas teorías son directamente absurdas desde todo punto de vista que se pueda sostener. Y quiero remontarme acá a algo que ha dicho muy bien un amigo nuestro, que sé que nos escucha varias veces, con el cual hemos escrito un libro juntos, Jorge Camacho, de Salta, de paso le doy un saludo, ya que estamos. Camacho nos ha mandado un mail diciéndonos algo que es una verdad de perogrullo, pero que hay que decirla. La Iglesia, ya desde hace tiempo, y podríamos decir fundamentalmente a partir del Concilio Vaticano II, ha dejado de ser católica. La masonería y el sionismo han influido
en todas las políticas de la Iglesia, han destruido la Iglesia desde el punto de vista teológico, religioso. Es otra religión la que ha surgido después del Concilio Vaticano II. Entonces, ¿de qué masonería y de qué judaísmo nos quieren hablar ahora con el nuevo Papa? Eso ya estaba desde hace tiempo, o sea, esto no modifica absolutamente nada. Desde el punto de vista teológico y religioso, y bueno, es la religión ecuménica, no es la religión católica propiamente. Porque el catolicismo ha sido derogado a partir del Concilio Vaticano II y se ha instituido una nueva religión, y esto hasta en los ritos se percibe. ¿En qué consiste el cambio? En que el eje de la religión católica era Dios, el eje de la religión ecuménica es el hombre, y esto hasta en los ritos se lo ve. O sea, los ritos cristianos, el gran dogma del catolicismo, el gran misterio de la transustanciación, por la cual se consideraba que la comunión era realmente un acto de conversión de una entidad material, la hostia, en el cuerpo místico de Cristo, este acto milagroso que se consideraba efectuado por la misa, en el cual había una irrupción de lo trascendente en el seno de la inmanencia, esto ha sido derogado totalmente. La comunión actual es simplemente un acto rememorativo de la última cena de Jesús, como puede ser la misma ceremonia protestante. Los protestantes, ¿en qué se distinguían del catolicismo? En esto, en que consideraban que la comunión no era realmente un acto de transustanciación, no se modificaba la naturaleza material en la comunión, no había un sacrificio propiamente, no había una conversión de una realidad material en el cuerpo místico de Cristo. Esto hasta Hegel lo decía, en su famosa Historia de la Filosofía. Él dice, la gran diferencia, porque Hegel, alguien se olvida muchas veces que era pastor protestante, la gran diferencia que tenemos los protestantes con los católicos es esa. Y esa es la gran diferencia entre una religión que cree y se funda en lo trascendente y otra que es simplemente humana. Bueno, eso es la religión actual, el ecumenismo. Entonces, desde ese punto de vista, la llegada de Francisco al trono de Pedro no modifica absolutamente nada. Siempre va a seguir siendo una religión distinta, transformada. O sea, tiene que haber una gran revolución en el seno del catolicismo para que vuelva a ser lo que fue realmente. O sea, es imposible que el cambio sobrevenga simplemente a partir de una reunión de cardenales nombrando un papa. Es imposible. O sea, está todo pervertido. Entonces, ¿de qué masonería, de qué revuelta, de qué judaísmo nos están hablando? Si esto ya está pervertido de entrada. La Iglesia se ha convertido en una institución meramente política y social. Es desde ese punto de vista donde tiene que ser analizado el tema de la elección del Papa. ¿Qué cambios puede producirnos la llegada de Pedro, de Francisco, de Bergoglio, del Papa Bergoglio al trono de Pedro? Bueno, yo quiero hablar de dos cosas específicas. O sea, una desde el punto de vista propiamente internacional, y otro desde el punto de vista que más nos convoca a nosotros, que es la problemática argentina. Perdón que haga una pequeña pausa, pero no está aquí el amigo Afghani que me ayuda a hablar, o sea, esta vez tengo que hablar todo yo. Bueno, ¿qué cambio hemos percibido nosotros? El primer cambio interesante con Francisco, primero, lo hemos tenido con respecto a las relaciones con el Islam. Fíjense ustedes qué cosa curiosa. A diferencia de su predecesor, Ratzinger, Benedicto XVI, Francisco I ha dicho que está dispuesto a dialogar con el Islam. Es importante, porque Ratzinger había sostenido en su momento que con el Islam no podía haber diálogo, ya que las diferencias que existían entre esa religión y el judaísmo, por ejemplo, eran abismales. O sea, él decía, con los judíos puede haber diálogo, porque tenemos cosas en común, pero con los musulmanes no. E insistió varias veces en el carácter violento de la religión islámica.
Ratzinger, lo mismo que Juan Pablo II, tenían una actitud de cercanía muy grande, muy estrecha con el Occidente. Por ejemplo, se consideraba que en la medida que la Iglesia se ponía a la cabeza en la lucha en contra del Islam, entre comillas, porque habría que aclarar que no todo el Islam es condenable desde la óptica que ellos sostienen, sino únicamente el Islam fundamentalista. Entonces, esa postura de apoyo a la guerra en contra del terrorismo internacional, llevada a cabo por la Iglesia Católica, entre comillas, más bien habría que decir ecuménica, de los papas anteriores, produjo el acercamiento de muchísimas personas y conversiones, por ejemplo la conversión de Tony Blair, que fue una de las cabezas de estas guerras o cruzadas en contra del Islam, llevadas a cabo en Irak y Afganistán. Blair fue un estrecho colaborador de George Bush, a pesar de haber sido un político laborista, que siempre existe esa idea de que los laboristas son progresistas y los conservadores son en cambio de derecha, reaccionarios, y bueno, en realidad no es así, son en última instancia pro intereses de la oligarquía británica, y lo curioso fue que Tony Blair, a raíz justamente de haberse sentido tan acompañado por parte del Papa Benedicto, al haber percibido que la Iglesia Católica se ponía a la cabeza de esta gran cruzada en contra del Islam, se convirtió al catolicismo. Y se dijo hasta muy poco tiempo que tal cosa iba a acontecer también con Bush. Esto iba a ser más grave todavía, ya que Bush era confesamente un cristiano sionista. Bush era el que decía, y su conversión a tal religión, el cristianismo sionista, viene de un pastor que lo sacó del alcoholismo. Él consideraba que el cristianismo y el judaísmo estaban asociados en un proyecto común, que era el triunfo de la civilización occidental en contra de su negación última, que ellos calificaban diabólica y satánica, que era el Islam, que el fin de los tiempos venía cuando el Estado de Israel se consumaba, derrotaba al Islam, y luego el paso siguiente iba a ser, el fin de los tiempos, la conversión de los judíos al cristianismo. Los judíos que se convertían al cristianismo eran el Estado de Israel, el sionismo. Entonces, por eso cristianos sionistas. Se daba el caso en los Estados Unidos, y Bush era un poco la figura arquetípica de todo esto, que los grandes defensores de Israel se encontraban más entre estos cristianos sionistas del estilo de George Bush que entre los mismos judíos, que muchas veces se sentían agobiados por la presencia del Estado de Israel, que les generaba conflictos, problemas, porque el judío, una vez que terminó la Segunda Guerra Mundial, se le terminaron los problemas en el mundo, ya no había más persecuciones, el antisemitismo había desaparecido. Entonces el Estado de Israel se convirtió, y eso lo dijimos varias veces, en una circunstancia conflictiva para el mismo judío, porque por un lado se lo coaccionaba al judío para que se instalara allí, pero él se sentía bien donde estaba, y él no quería ir a un territorio en donde había tantas inseguridades y tantos conflictos. Bien, George Bush estuvo a punto de convertirse al catolicismo, pero esto no sucedió, y quizás, miren, yo no sería tan, digamos así, audaz mi aseveración, pero esto quizás fue para Benedicto uno de los elementos más frustrantes de su política, que Bush finalmente, a pesar de haber prometido convertirse al catolicismo, no lo hiciera. Y esa ha sido quizás una de las razones por las cuales, como bien se diría, tiró la toalla, porque se sintió solo, y aparte hay que decir también que la política de Bush fue posteriormente un fracaso estrepitoso, porque en Irak tuvieron que irse y en Afganistán se están por ir nuevamente, y nada de lo que se propusieron lo lograron. Este Papa, decíamos, produce un cambio, dice, hay que dialogar con el Islam. Claro, desde ya que él no dice que hay que dialogar con el Islam fundamentalista,
pero dice que hay que dialogar con el Islam, y eso es un paso importante, que ha producido ya un efecto. Una figura muy significativa de estos tiempos, un egipcio convertido al catolicismo, a este catolicismo del cual venimos hablando, pseudo-catolicismo, convertido justamente por Benedicto, el famoso Mahdi Alam, famoso por varias razones, a lo mejor quizás muchos no lo conozcan, pero Mahdi Alam es un egipcio convertido a este catolicismo del cual hablamos, con un odio visceral hacia el Islam, propio de los conversos, del estilo de Torquemada, que era un judío converso, pero que perseguía de una manera escandalosa, inquisitorial, a todos aquellos que se consideraban herejes con respecto a la nueva religión por él adoptada. Alam es un fanático desde todo punto de vista. No por nada, el diario liberal, el Corriere della Sera, que es un diario abiertamente antifundamentalista, liberal, sionista, etc., lo puso como subdirector. Él fue el sustituto de esta famosa periodista Oriana Fallaci, que odiaba a los musulmanes, que decía que había que exterminarlos directamente. Ella presenció el hecho de las Torres Gemelas y tuvo realmente unos artículos lapidarios en contra del Islam. Pero este Mahdi Alam, que ha emitido estos discursos antiislámicos, virulentos y todo demás, oh cosa curiosa, luego de esta actitud de Francisco, decide renunciar al catolicismo, porque dice que él había ingresado al catolicismo con la idea de que era el instrumento para combatir el Islam. Pero henos aquí que descubre, y posiblemente la postura tímida asumida ahora por el Papa Francisco I, ya lo ha desmoralizado. Y dice, tengo que encontrar otro camino, otro espectro para luchar en contra del Islam. ¿Y saben quién apareció para ofrecerle al señor Mahdi Alam para que se afilie al grupo de ellos? Todos estos grupos nefastos, identitarios europeos, con los cuales nosotros nos hemos peleado estrepitosamente en un foro, que son, digamos así, rescatan del nazismo lo peor, lo más execrable que pudo haber tenido el nazismo, y al contrario, repudian lo mejor que puede haber tenido, que fue cuando el nazismo, en su última etapa, renuncia a ese racismo sectario, pro-blanco, pro-ario, etcétera, y acepta unirse con sectores islámicos, semitas, entre comillas, bronceados, de piel oscura, morochos, luchando en común por una concepción del mundo. Entonces, estos sectores identitarios, que son, digamos así, herederos del sionismo, porque el sionismo fue un movimiento en realidad muy europeo, porque surgió en Europa el sionismo, y tuvo como idea propia, y esto está en los escritos de Theodor Herzl, el fundador del sionismo, llevar esta cultura europea occidental, estos valores del mundo libre, entre comillas, al oriente, para poner, digamos así, un estado tapón, decía Theodor Herzl, se lo dice al Kaiser germánico, poner un estado tapón allí en donde el Imperio Otomano se estaba desmembrando. Y fíjense a dónde va a parar este Mahdi Alam. Entonces, este es el primer elemento del Papa que consideramos que puede ser rescatable, aunque no tenemos mayores esperanzas, y consideramos que puede, más bien surge como una actitud de reacomodamiento ante una realidad irreversible, que es el avance del Islam. Francisco evidentemente es una figura que trata de reacomodarse sobremanera, y es típico de los jesuitas. Los jesuitas, no por nada de jesuitas, los jesuitas fueron una orden muy acomodaticia a lo largo de toda la historia, fueron tremendamente políticos, maquiavélicos, capaces de utilizar todos los instrumentos en función de lo que ellos decían el triunfo del Vaticano, el triunfo del catolicismo. Podían ser capaces de sobornar, podían ser capaces de utilizar los medios más insólitos e insospechables para tratar de lograr hacer triunfar sus fines. Y no por nada la Compañía de Jesús fue perseguida por el mismo catolicismo, por la misma Iglesia, cuando tuvo que ponerle límites a su accionar, porque era realmente una orden
que había prácticamente renunciado en función de esta, digamos así, metapolítica, geopolítica, había renunciado a valores sagrados fundamentales. Y hubo un papa, el Papa Clemente XIV, que firmó una famosa bula por la cual suprimió la orden a fines del 1700. Y los jesuitas fueron expulsados de todas partes. Fue una orden perseguida. En la Argentina no era todavía Argentina, era el virreinato del Río de la Plata, y fueron expulsados en la época de la colonia. Fueron expulsados de las misiones, fueron expulsados de todo, o sea, se confiscaron todos los bienes de los jesuitas por orden de la misma iglesia, porque decía que era una orden totalmente corrompida, totalmente politizada, oportunista. Tenían cierto prestigio, por lo cual, bueno, es de recordar que Rosas, cuando asume el poder, en una necesidad y en una búsqueda por hallar una cierta presencia docente, espiritual, hizo volver a los jesuitas al país. Y la orden fue, digamos así, restaurada justamente en la época de Juan Manuel de Rosas. Pero, oh cosa curiosa, cuando Rosas hace venir a los jesuitas, estos al poco tiempo son expulsados nuevamente. Porque Rosas en carne propia alcanza a percibir lo que es esa orden. O sea, una orden politiquera, que en ese caso no podía admitir que Rosas pudiera erigirse como una figura sagrada, porque Rosas fue realmente un gobernante gibelino. No quería someterse al clero, no quería someterse a la iglesia. Entonces los jesuitas en la época de Rosas no admitían que en las iglesias hubieran efigies de Rosas y de su esposa, porque decían que eso era paganismo, y consideraban que el feligrés tenía que solamente estar venerando figuras de la iglesia, santos, papas, sacerdotes, etc. Y ahí viene el conflicto. O sea, la Compañía de Jesús es una compañía que tiene siempre una competencia visceral con el Estado, y más todavía cuando el Estado quiere asumir un carácter sagrado. Tal es la tesis gibelina. No solo el pontífice romano tiene un carácter sagrado, sino el gobernante también debe tenerlo. Debe ser también un pontífice. Bueno, esto es lo que no acepta la Compañía de Jesús, porque es huelfa en última instancia. Bueno, pero volviendo ya específicamente al tema del Papa, acá hay un hecho interesante. Yo quiero referirme acá a la cuestión argentina y decir 3 o 4 cosas, porque tampoco queremos olvidarnos de los otros puntos. Parece que al tocarme hablar a mí solo me estoy desviando totalmente de los temas y no puedo terminar el programa, a pesar de que consideraba que no me iba que me iba a sobrar el tiempo. Fíjense el tema actual de la Argentina, porque en la Argentina se ha dado un hecho curioso que nosotros queremos comentar. Este cardenal Bergoglio tuvo 2 características. Por un lado era peronista, hecho interesante, perteneció él en su juventud a un grupo político, ya siendo sacerdote, a un grupo político conocido como la Guardia de Hierro, que bueno, cualquiera inmediatamente lo quiere vincular con Codreanu, con el movimiento rumano, pero no, en realidad era un grupo totalmente, digamos así, subordinado al partido peronista. No tenía ningún ideal, digamos así, religioso, espiritual, político, con un contenido tradicional, ni mucho menos, sino que era simplemente un grupo político totalmente subordinado al liderazgo de quien entonces dirigía el movimiento, que era el general Perón. Y esto es interesante porque la Iglesia Católica Argentina tuvo un cambio. De haber sido antiperonista, de haber sido perseguida por el peronismo, hasta límites insospechados, como fueron la quema de las iglesias en la época del 55, que fue uno de los elementos fundamentales que determinó la caída de Perón,
ha pasado en cambio a ser abiertamente peronista, por lo menos en sus principales jerarquías. Y nosotros recordamos perfectamente las grandes, digamos así, el gran idilio que existió entre la Iglesia Católica Argentina y Menem. Eso no lo podemos negar de ninguna manera, porque Menem sí favoreció muchas cosas a la Iglesia. O sea, tuvo grandes cercanías y muchos sectores del nacionalismo católico güelfo, muy afines a la Iglesia en su aspecto así conservador, integraron el gobierno de Menem. No lo podemos olvidar eso de ninguna manera. El movimiento Carapintada fue un respaldo fundamental del gobierno de Menem. O sea, la Iglesia y los sectores civiles afines a la Iglesia tuvo una cercanía muy grande con el peronismo. Ahora bien, con Kirchner evidentemente las cosas no han sido así, pero no porque Kirchner, digamos, no haya sido peronista, porque ya enseguida vamos a demostrar que fue, por lo menos el kirchnerismo es tremendamente peronista, sino porque ese sentido de competencia que existió siempre entre el peronismo y la Iglesia Católica, que lo tuvo Perón, lo tuvo Evita, porque no querían un poco la característica del peronismo y de los regímenes populistas, ha sido la de no aceptar que hubiera otra cabeza u otra institución que compitiera hegemónicamente con ellos. Esa fue la razón por la cual combatió a la Iglesia Católica, porque no querían que hubiera una institución que los juzgara, o que estuviera por encima de ellos. Incluso en la época del peronismo se llegó a hablar hasta de una iglesia nacional peronista, subordinada al gobierno de Perón, porque no podían aceptar un carácter hegemónico del catolicismo, de la iglesia. Entonces, en la época del kirchnerismo se repite esta actitud, se repite esta tendencialidad de no aceptar intervenciones de la Iglesia en la vida política argentina. Y entonces el cardenal Bergoglio, que fue durante años arzobispo de Buenos Aires, tuvo una actitud, una secuela de conflictos interminables con el gobierno, sea de Kirchner como de su esposa Cristina. Nunca ellos le asistieron a un Te Deum. El Te Deum es la ceremonia religiosa que se hace todos los 25 de mayo, que es la fecha patria argentina. Siempre viajaban a otros lados para no asistir al Te Deum. Hubo 10 solicitaciones de entrevista personal que Bergoglio le hizo a Cristina Kirchner, que nunca fueron aceptadas, en ningún momento lo quiso recibir. Ahora bien, lo nombran a Bergoglio papa. En realidad, a nosotros somos los primeros en decir que en un cierto sentido nos asombró, porque considerábamos, de acuerdo al artículo que escribimos, Cine Papa, que el papa que tenía que ser elegido ahora iba a ser un papa más joven, porque como estaba la modalidad del papa viajero, del papa peripatético, del papa que desgasta músculos y energías, evidentemente un hombre de 76 años, casi 77, no era el indicado. Pero indudablemente ha habido otro hecho que ha repercutido aquí, y que es el siguiente, o sea, el aspecto político fundamentalmente. Indudablemente, en América se está dando todo un movimiento, dirigido un poco por la izquierda, y América es un país, es un continente de tradición cristiana, católica. Evidentemente, la elección de un papa en estos territorios, porque no, más allá de que sea argentino, es latinoamericano, tiene que ver con eso, o sea, con la actitud de la Iglesia de querer hegemonizar y tener una presencia activa en el seno de estos nuevos movimientos que están surgiendo en Sudamérica para poder ejercer un carácter hegemónico, una presencia mayor. Fíjense que fue real inmediatamente. O sea, el kirchnerismo, luego de que Bergoglio haya sido elegida papa, bueno, inmediatamente se reunió con él. O sea, ha tenido un cambio radical el kirchnerismo con respecto
sea la figura de Bergoglio como al de la Iglesia Católica. De golpe parece que se hubieran hecho católicos, porque claro, ahí está el carácter también peronista del kirchnerismo, es oportunista. Perón era un gran oportunista. Perón siempre decía que la realidad superaba a la teoría y que había que adaptarse a los acontecimientos. Y en eso fueron buenos discípulos de Perón, sea Menem como Kirchner, como los Kirchner. Menem era el que decía, si yo decía la verdad nadie me votaba, que es lo mismo que decir, como en el caso de Perón, las ideas tienen que ver con el éxito. La realidad es la única verdad, cuando tendría que ser exactamente al revés. Un tradicionalista, por eso nunca puede ser peronista. Que no me escuche acá el amigo Padí, que tiene grandes simpatías hacia el peronismo. Aprovecho para decirlo porque estoy solo. Nunca, porque el tradicionalista dice lo contrario, la verdad es la única realidad. O sea, los principios es lo principal, es lo determinante. Ahora fíjense, el kirchnerismo demuestra su peronismo cuando uno de sus principales filósofos, entre comillas, el señor Feynman, que entre paréntesis lo comento acá, fue ayudante mío en la facultad cuando yo estudiaba, ya era marxista de esa época, y el señor Feynman dice, tenemos que apropiarnos del Papa. Fíjense ustedes, o sea, tenemos que conciliar con el Papa, cuando antes era el enemigo, era la cabeza de la oposición, pero porque en función de un oportunismo político. Y el que es más explícito de todo es el señor Delía, ese piquetero, que, bueno, tiene la ventaja de que, digamos así, es muy suelto de lengua. Y entonces dijo, hemos logrado un éxito justamente con esta actitud de apropiación del Papa. Va a venir después de las elecciones de octubre. Fíjense ustedes, si venía antes, entonces ponía en peligro lo que ellos consideran como un éxito cantado de Cristina Kirchner en el futuro acto electoral. O sea, fíjense ustedes, ¿no? Todo esto está medido en claves políticas y electoraleras, que a nosotros no pueden sino causarnos repugnancia. No tiene nada que ver con los que nosotros hacemos y postulamos. O sea, la religión ha decaído. Ahora, si uno lo tuviera que ver desde el punto de vista estrictamente político, bueno, evidentemente el gobierno con el cual nosotros simpatizamos muy poco, casi nada, le ha caído como un balde de agua fría, helada, y ha puesto al descubierto su oportunismo, pero vergonzante, absurdo totalmente. Después de haber dicho cantidades de veces de que Bergoglio colaboró con los militares, de que fue nunca se sensibilizó con la causa de los derechos humanos, etcétera, etcétera, ahora de golpe se convierte en el Papa bueno, en el Papa Francisco. Bueno, habría más que decir, pero no podemos extendernos tanto. Vamos ahora, hacemos un pequeñísimo paréntesis como para que yo pueda tomar un poquito de agua, y vamos a leer el texto de nuestro gran amigo Ramírez. O sea, pasamos de punto. Vamos a leerlo rápidamente porque también tenemos que hablar de la problemática de la guerra de civilizaciones. Dice Ramírez, la economía es el opio de los pueblos. Carlos Marx escribió que la religión es el opio de los pueblos y constituye este dicho el fundamento del marxismo. Para Marx, la religión es la coronación de la superestructura social, que en mayor o menor medida es dominada por la infraestructura, es decir, por la economía. En algún lugar he leído lo contrario, o sea, que el opio de los pueblos es la economía. Yo quiero agregarle acá lo que dice Ramírez. El que dice eso específicamente es Julio Cébola. En la civilización moderna, la economía se ha constituido en reina y señora absoluta de la actividad humana. Todos los gobiernos hacen de ella su discurso y actividad diaria. Estadísticas, porcentajes, tasas de crecimiento, intereses, salarios, tipos de cambio, deuda pública, inversión, etc. Y se machaca sobre ello hasta el aburrimiento y el hartazgo. El hombre moderno, que se cree normal, vive totalmente inmerso en ella,
hasta el extremo de hacerle adquirir una segunda naturaleza. Al Homo sapiens le ha sucedido el Homo economicus, o sea, una verdadera involución. Toda la teoría marxista de la lucha de clases se fundamenta en la existencia de clases que se diferencian por su capacidad económica. Y los distintos estados nacionales se clasifican en desarrollados, subdesarrollados o en vías de desarrollo. Se habla de tercer mundo o de la tercera posición, y hasta una buena parte de la Iglesia Católica ha caído en la teología de la liberación y en la opción por los pobres, todo lo cual nos remite a la clara influencia del moderno pensamiento economicista. En la actualidad, hay mucha gente bien intencionada y de buena fe que argumenta que frente a las desigualdades sociales y la pobreza, primero hay que resolver estas cuestiones y luego ocuparse de lo superior. Posición totalmente equivocada. De lo inferior que es la economía, no pueden hacer lo superior. De la cantidad, no pueden hacer la cualidad. Este privilegio que se otorga al economicismo es totalmente compartido por el capitalismo y su ideología el liberalismo, que constituyen la otra gran subversión moderna. Relacionado con todo esto vemos que hoy en día están en pleno desarrollo en varios países hispanoamericanos movimientos que combinan ambas variantes subversivas del mundo moderno. Lo observamos en Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Venezuela, Nicaragua. Estos movimientos cuentan con la oposición de los sectores neoliberales, afectados en sus privilegios por ciertas políticas redistributivas de la renta nacional. Estas corrientes buscan insertarse en el orden mundial sin mayormente cuestionarlo. Esta severa limitación los va a conducir al fracaso, pese a que consideramos positiva esa redistribución, dadas las condiciones de extrema pobreza de una parte de la población del continente. La verdadera alternativa es la tradición, que desde un punto de vista superior al marxismo y al capitalismo, supera a ambos. Ni sentido de la vida burgués, ni proletario. Esto fue escrito por Ramírez y se tendría que haber leído en el programa aquel que no pudimos dar por cuestiones técnicas. Bueno, desde ya, más claro, imposible. Es lo que nosotros hemos venido diciendo desde hace tiempo. El problema acá es en última instancia espiritual, moral. No es una cuestión simplemente de distribuir riquezas, sino de generar en las personas actitudes y sentimientos por las cuales la economía no sea el factor determinante y el destino de toda su existencia. Dicho de una manera más sencilla, si las clases gobernantes, las clases económicas poderosas, no tuvieran estos apetitos materiales tan desenfrenados que les produce la filosofía materialista a la cual ellos adhieren principalmente, entonces no se tendría esa explotación tan pavorosa que estamos viviendo actualmente. ¿Cómo puede ser que haya personas que lleguen a acumular fortunas inverosímiles, multimillonarios hasta límites que jamás se han visto, de miles y miles y miles de millones de dólares, de los cuales por supuesto jamás van a disfrutar todo eso, porque es imposible que puedan utilizar esas riquezas, y al mismo tiempo puede haber gente que vive en la indigencia, que carece de las cosas más elementales y fundamentales? Entonces, hay que desintoxicar al hombre de la economía. Esta es la gran revolución, es una revolución espiritual, porque el proletario muchas veces, y lo vemos a través de la figura de los sindicalistas, que llegan a ser multimillonarios, en la medida que está imbuido de esa misma filosofía materialista, es, digamos así, un capitalista en potencia. Es alguien que no es capitalista porque no puede serlo, pero que desearía llegar a serlo.
Entonces terminemos con ese deseo de bienes materiales. La revolución tiene que ser moral en todos los sectores sociales. Tiene que haber una casta de seres, como decía Nietzsche, que no vivan en función de valores materiales, sino de valores espirituales, o sea, desintoxicados de la economía. Esto es, a mi entender, el gran valor de lo dicho por Ramírez. Bueno, lamentablemente nos quedan 5 minutos y podemos decir muy poco de lo de Siria, a pesar de que es un tema fundamental. Lo voy a decir casi telegráficamente. Es inminente, desde varios puntos, desde varias usinas de información, que en Siria se van a desencadenar hechos fundamentales en los próximos días. Estos hechos fundamentales tienen que ver con denuncias que se han efectuado respecto de la utilización de armas químicas, respecto de las cuales se ha puesto en duda de si han sido los sectores leales o los sectores rebeldes. Pero principalmente la visita de Obama a Israel ha sido un factor importante y determinante en los acontecimientos. Obama no fue para resolver el problema palestino. Obama fue para resolver con Israel el problema sirio. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, hay que sacarlo a Assad, no porque Assad sea un peligro para la seguridad, porque Assad es como un Chávez en el Medio Oriente. Assad en 40 años no ha efectuado una sola acción bélica en las fronteras del Golán con Israel, a pesar de que es territorio ocupado por el sionismo. Ha mantenido el statu quo, sea él como su papá. 40 años de dinastía de Assad. Pero ahora sí, viene el peligro. Israel ha prendido la luz roja de alarma. ¿Y en qué consiste la luz roja de alarma? Las fronteras del Golán han caído en manos de los rebeldes. Y entre los rebeldes, ¿quiénes están? Principalmente está el grupo Al-Nusra, vinculado a Al-Qaeda. Entonces, este grupo genera conflictos, porque ya han comenzado en las fronteras del Golán los primeros combates. Entonces hay que hacer las cosas rápido para que el incendio no se propague. ¿Qué es lo primero que ha hecho Israel? Conciliar con Turquía. Había surgido un conflicto por el incidente del Mármara, un navío que transportaba pertrechos para los asediados palestinos de Gaza. 9 turcos murieron. Y entonces se rompieron las relaciones entre Turquía e Israel, Turquía país prooccidental. Entonces Israel, por primera vez en la historia, ante este peligro grave, resuelve pedirle perdón a los egipcios y aceptar indemnizar a la familia de los muertos. De paso, un detalle risueño, ellos quieren pagarle $100.000 por cada turco que murió. Y Turquía le pide 1 millón, y acá entra mucho el tema de Shylock, que quiere hacer negocios con los muertos. Y ante este hecho hay que dejar de lado estas cuestiones. Lo principal es la alianza con Turquía, porque Turquía limita con Siria. Entonces, la invasión a Siria es el hecho inminente, para poner allí un gobierno de rebeldes pero prooccidentales, que son pocos, porque no son activos, los activos son los de Al-Qaeda, pero evitar que Al-Qaeda se haga con las armas y con el poder en Siria, porque ya se ha dicho, una de las grandes banderas del fundamentalismo islámico es que Jerusalén sea la capital del califato a constituirse. Entonces, este hecho es fundamental, y ante esto, bueno, 2 palabras con respecto a estos periodistas infames, baratos del sistema, al servicio de los intereses de Rusia habitualmente, que dicen que no, que en realidad esta invasión, que ellos sí la perciben también, se hace para destituirlo a Assad. Grave peligro Assad para los intereses de Israel, tal como hemos visto. Y que Al-Qaeda ha sido puesto a propósito para justificar una invasión. La misma teoría de las Torres Gemelas, que se hicieron estallar para que Estados Unidos pudiera invadir Afganistán. Así les fue. $2 billones les ha costado solamente lo de Irak. Esto lo publicó en el día de hoy la agencia de noticias Caliyuga.
Entonces, ¿dónde están las ventajas de todo esto? Pero que podemos razonar con gente que está, digamos así, obnubilada, está, digamos así, subvencionada por el sistema. Bueno, hemos cumplido la hora y nos perdonarán si no podemos extendernos más, pero tratamos de ser estrictos con el horario. Hasta el próximo jueves y esta vez contaremos con seguridad con la compañía del amigo Mati. Que les vaya a todos muy bien.